Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Una alegría poder estar con ustedes. Vamos a estar disfrutando de la palabra esta noche, que va a ser el centro, ¿no? Estamos contentos porque como iglesia tenemos una semana especial. Qué bueno es que dediquemos en el año momentos especiales para hablar de ciertas temáticas tan esenciales, tan importantes. Y es bueno a veces dedicar una horita por día para venir a la casa del Señor y estudiar su palabra, ¿no? Y también deseamos, bueno, que tengan un feliz sábado, que puedan disfrutarlo. Ojalá estén aprovechando la hora de descanso, que olvidemos las cosas de la semana, ¿verdad? Las cargas que tenemos. Y agradecidos a Dios porque podemos estar compartiendo la palabra con ustedes. También les mandamos un abrazo a la gente que nos está viendo en las redes, que también Dios sea con ellos, ¿no? Estamos teniendo esta semana el tema de la mayordomía. Hoy estamos teniendo un tema, no sé si está el Power, Luquitas. Ahí estamos. Estamos hablando acerca de la verdadera riqueza. Jesús dijo, ¿no? ¿Qué gana el ser humano si tiene todo el dinero del mundo y pierde su vida eterna? Jesús está llamando a las cuestiones de las prioridades de la vida que tiene el ser humano. La verdadera riqueza. El tema de hoy es generosos aun cuando duela. Cierto político de hoy se escucha también esta idea, dice que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿no? Y qué lamentable es cuando llega el dolor y tenemos el desafío de igualmente ser generosos. En la historia de hoy vamos a estar viendo un caso que hubo una mujer que estaba en problemas, estaba en circunstancias mucho peores que las nuestras y tuvo el desafío de desarrollar la generosidad. Ser generosos aún cuando duela. Vamos a leerlo, ¿me acompañan a Lucas, capítulo 21? Y si hay un momento de crisis en Argentina es hoy, ¿no? Hoy podríamos estar entendiendo y asimilando este título. Es una historia cortita, tenemos que entender el contexto. Jesús está en el templo, es la última vez que Jesús está en el templo del pueblo judío. Jesús está llamando la atención a los líderes de Israel, les está hablando, también les está enseñando a los discípulos y nos deja algunas lecciones en cuanto a la mayordomía en este texto, en esta historia. De paso, esta historia está en 2 de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y no aparece en Juan. O sea que dentro de los 3 sinópticos aparecen 2, o sea que es importante, ¿sí? Aparecen Marcos y aparecen Lucas. Fíjense la historia, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Tenemos la historia de una mujer. Esta mujer, según la Biblia, tenía 2 problemas. Tenía un problema económico y un problema social. Dice la Biblia que era no solamente pobre, sino muy pobre. O se intensifica la situación económica de esta mujer. Y además dice que era viuda, una mujer viuda en los tiempos bíblicos, como ya sabemos. Lamentablemente había un concepto, una mirada un poco más machista, ¿no? Que nunca fue el plan de Dios, de hecho, pero se distorsionó los roles en la familia, en el pueblo elegido por Dios, y más con el pecado. Por ende, la mujer había sido relegada cuando tenía ausencia de un varón a su lado. Esta mujer, según la Biblia, estaba frágil económicamente y también familiarmente o socialmente hablando. Noten ustedes que Jesús, dice la Biblia, estaba mirando. Y a Jesús no se le escapan los detalles.
A Jesús le gusta observar las cuestiones minúsculas que el mundo a veces no valora, ¿no? Que se menosprecia o no son tenidas en cuenta. Y esta historia nos muestra que a veces las apariencias externas pueden engañar. Pueden engañar. Pero a Jesús, el juez del universo, no se le escapa nada del corazón humano. Y uno, si estuviera siendo espectador, diría, gracias a los ricos que están dando sus ofrendas. Pero Jesús dijo, hay un problema acá. Hay una contradicción acá. Hay una mujer que entrega solamente 2 blancas. Hay muchas maneras de económicamente descifrar la moneda, la blanca, pero la más sencilla que encontré fue dividir el denario, que era el pago de una jornada diaria, dividido 128 partes. Es decir, el salario de un día de trabajo se lo dividía por 128 partes. Esa era una blanca. Hoy en día, pongámosle, se cobra entre, Argentina está en caos, ¿no? Pero aproximadamente entre 200.000 y 500.000 pesos. Hagamos un promedio de 300.000 pesos. ¿Cuánto cobra si dividimos en 30 en los 300.000? Son 10.000 pesos al día. 10.000 pesos al día. Si lo dividimos por 128, ¿cuánto da? Da casi 80 pesos. No alcanza, si hacemos 2 blancas, ni siquiera para un pasaje de colectivo. ¿Qué podemos comprar con 160 pesos hoy? No se pueden comprar muchas cosas, pero hoy en día, con 200 pesos, no se compra ni siquiera para hacer un viaje de acá a Cipolletti. Si hacemos una comparación, es poco lo que esta mujer tenía, pero dice la Biblia que Jesús lo tuvo en cuenta. Jesús nos enseña que el dar es parte de la adoración. En la adoración no quedan excluidos nadie de ninguna clase social. Es interesante que Jesús no cuestionó a esta mujer por la entrega o la cantidad que estaba dando. Jesús incluye tanto a pobres como a ricos en las cuestiones de la adoración. Para Jesús era normal que tanto ricos como pobres participaran de la adoración por medio de las ofrendas. Nadie quedaba excluido. Y esto es interesante porque la riqueza no es una excusa para participar en la ofrenda a Dios. Tampoco la pobreza es una excusa. La condición económica no es una excusa para decir, no, yo te voy a dar. Sino que la condición, cual sea que yo tenga, estoy invitado por el Dios del cielo a participar en mi adoración. Si miramos en la Biblia, la calidad de las mejores ofrendas ocurrieron en tiempos de crisis. Porque en tiempos de crisis, el ser humano valora lo que no tiene, lamentablemente, ¿no? Ojalá que no tengamos que pasar por ese proceso. Así que pasar por problemas a veces no es tan malo. El ser humano valora lo que perdió y reconoce la participación de Dios en su vida. Las crisis a veces nos llevan a hacer una parada en la vida y pensar cómo Dios nos ha ayudado hasta aquí y cuánto debemos valorar las cosas que Él nos ha dado. ¿Se acuerdan? El sábado estudiamos el caso de la viuda con Elías, ¿no? Elías, en el nombre de Dios, le hizo una petición a esta mujer: dame primero a mí, primero Dios. Y lanzate al vacío por fe, que Dios te sustentará. La fe es la base de la dádiva. La confianza en Dios es la base de la ofrenda. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando miramos por ahí la carta o la iglesia a los Corintios, hablamos de algunas cosas feas de la iglesia, ¿no?
Pero una cosa a destacar de la iglesia de Corintios, ¿saben qué era? La dadivosidad. En la primera carta el apóstol los instruye, y es un poquito más dura la primera carta a los Corintios. De hecho, el apóstol Pablo sufrió mucho al escribir esa carta, pero luego les envía la segunda. Entre los años 40 y 55 en el Imperio Romano hubo una crisis, hubo una hambruna. Esto está en Hechos 11. Hubo un profeta que anunció esta crisis en la época de Claudio. Y saben que la Biblia dice que la iglesia de Corinto ayudó a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Corinto ayudó a la iglesia de Jerusalén. Y el apóstol Pablo lo expresa así. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado según sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El dar, según el apóstol Pablo, da gozo a la vida del ser humano. Y noten que los corintios dice que dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Hicieron un sacrificio extra, corrieron la milla extra, entregaron más de lo que podían. Y esto es importante porque Dios no tiene la intención de que dar solo sea para las personas ricas. Sea cual fuera nuestra condición económica, somos llamados también a ofrendar. ¿Saben qué hacían los ricos? Jesús contrasta la actitud humilde de la mujer con los ricos. Fíjense ahí en Lucas 21, versículo 1. Dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ahí está solamente lo que el ser humano puede ver. Las apariencias externas es hasta donde nosotros podemos ver. Pero el ojo que lo escudriña todo, el Señor Jesús, nos dice la intención que tenían estos hombres. Por eso es importante entender cuál es la motivación de las cosas que nosotros hacemos para Dios. Porque al Señor Jesús no se le escapa nada. Al ser humano se le puede escapar. Al pastor, al anciano, al hermano, se le puede escapar. Pero Jesús dijo: esta gente está haciendo algo que no está bien. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice: pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra. ¿Saben qué hacía esta gente? No pudieron comprender la naturaleza, el espíritu, la intención interna correcta a los ojos de Dios, aprobada por Dios, al dar una ofrenda. Estas personas primeramente pagaron sus impuestos, invirtieron en algún ahorro, pagaron sus deudas, le pagaron la colegiatura a sus hijos, obviamente eran colegios privados, porque eran ricos, dice la Biblia. Planificaron el mes, hicieron la compra del supermercado del mes, planificaron algún regalo en el mes, ya tenían guardadito, quizá compraron algunos dólares, ¿verdad? Y dijeron: y ahora que sí estoy seguro, ahora doy. Jesús dice: pon primeramente a Dios y confía en que Él te va a ayudar en el resto. Confía en que yo te voy a acompañar en los 30 días del mes. Y Dios dice en Malaquías 3: pruébame. Pruébame. Yo le digo a los estudios bíblicos, ¿no?, que pongan a prueba a Dios 3 meses. Si Dios les falla, que no sigan. Es un desafío el tema de las ofrendas.
Cuidado con qué intención nosotros damos la ofrenda a Dios. Hay una cita, miren lo que dice acerca de estos hombres. Sus grandes donativos no los habían privado de ninguna comodidad, ni siquiera de algún lujo. No habían requerido sacrificio alguno y no podían compararse en valor con las blancas de la viuda. El valor real de las ofrendas no se veía por la cantidad que dio, sino por lo que quedaba después de haber dado. Ahí está la base de la fe. Y si te pasa algo en el mes y vos diste el dinero a Dios, la verdadera fe se ve que de lo que luego de dar a lo que Dios le corresponde que yo dé, vivo mi vida después de entregar eso. Estos hombres, los ricos, vivían no confiando en Dios. Primero para ellos y luego el resto, si quedaba, era para Dios. Vamos a ver ahora la diapositiva número 4. ¿Cómo ofrendar? Acá tenemos algunos principios, hay más, pero básicamente algunas ideas generales. Es inapropiado pensar que la Biblia alienta la entrega simbólica de cualquier cantidad o calidad como ofrenda. O sea, la Biblia desaprueba, hermanos, que seamos descuidados en cómo ofrendamos a Dios. Miren que hay una condición. Dice el texto, y hablando de las ofrendas, eso representaba a Jesús, hermanos. Dice el texto, pero si tiene algún defecto, noten el sí condicional, si es ciego o cojo o tiene cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová, tu Dios. Cuando uno da la ofrenda, tiene que ser organizado. Tiene que dar a Dios lo mejor. Mi mamá me decía que hasta hay que ver los mejores billetes para Dios, ¿no? Interesante. Las mejores monedas. Y para esto se requiere tiempo. Y la Biblia dice que se requiere que todo administrador, todo mayordomo sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2, fiel. Si lo que vas a dar no es lo mejor, hay algo que está pasando ahí. Hay algo que está pasando. Además de eso, noten ustedes que otra forma de cómo ofrendar es analizar las bendiciones de Dios. Y esto nos lleva a dejar el egoísmo. Dice el texto, cada uno, una cuestión individual, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. ¿Saben que para hacer esto se requiere comunión con Dios? Se requiere un estilo de vida con Dios. Porque para hacer este principio de ofrendar, se requiere tener una vida de reconocimiento para con Dios. Y ayer hablábamos del tema que presentó Pablo, ¿no? Cuidado con decir, esto lo tengo gracias a mi sudor. La Biblia dice allí en Deuteronomio 8, ¿no? La Biblia dice, no, cuando consigas algo, no digas que es según tus fuerzas, sino que Jehová tu Dios te da el poder para lograrlas. Interesante. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Para eso hay que tener comunión con Dios. Y el punto número 3, si hay un corazón egoísta, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hoy hablaba con un amigo, con un vecino, ¿no? Fallecieron sus papás, dejaron un montón de herencia, ¿no? Dejaron un montón de viviendas grandes, son 4 hijos, un montón, bueno, pasó la sucesión y empezaron las peleas, ¿no?
todos tienen una posición económica estable. Todos tienen su casa, su familia, ya están jubilados algunos de ellos. Y el egoísmo destrozó la familia. Yo le decía, bueno, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero yo digo, la familia es un don de Dios, le digo. No podés dejar que una riqueza te haga pelear con tu hermano. Y él me decía, Ezequiel, estaba en una disyuntiva porque yo soy creyente también. ¿Dejo que me pisoteen o actúo de forma avara? Pregunta interesante, ¿no? La Biblia nos dice que para vencer el egoísmo debemos mirar a Jesús. El ser humano que no comprende el plan de redención no va a ser un buen oferente a los ojos de Dios. O va a ofrendar de forma incorrecta o no va a ofrendar. Porque el egoísmo del corazón humano se destruye, se diluye cuando se mira a Jesús. Esto le pasó al apóstol Pablo. Dice el texto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Yo tenía un desorden de prioridades, dice el apóstol Pablo. Yo pensaba que había cosas que eran buenas, pero me encontré con la cruz y dije, esto no sirve para nada. El apóstol Pablo podría haber sido un buen abogado, un buen cónsul, ¿no? Un hombre letrado, un doctor de la ley. Y él dijo, tengo todo eso, toda mi biografía, todos mis títulos, por basura cuando me encuentro a los pies de Cristo. El ser humano para vencer su egoísmo tiene que encontrarse con el Señor Jesús. Otro punto es el amor. Es el amor. El amor siempre se expresa dando, pero no todo el que da está motivado por el amor. Hay gente que da para ganar el favor de algo o de alguien. Hay gente que da por miedo. Hay gente que da por temer de que Dios los castigue. Cuidado las intenciones con las que uno da. Esta mujer, dice la Biblia en el versículo 4, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Confió todo a Jesús. Dar con sacrificio no siempre significa que estamos actuando por amor. Hay que ofrendar con las intenciones correctas. Finalmente, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos deja esta historia que hemos meditado? Algunos puntos. Dios mira los detalles. Dios mira los detalles. No te compares con tu hermano, con tu hermana, a la hora de ofrendar. Sé sincero contigo mismo, con tu economía. Sé leal, sé fiel a Dios dentro de tus límites. Dios ve los detalles que el ser humano no ve. Otro punto es, todos estamos invitados a adorar. Todos. Todos. Si yo no tengo un ingreso, si hay alguien muy pobre, como han venido personas a Malvinas a visitar acá la iglesia, esa persona puede hablar con Dios y preguntarle a Dios cómo puede ofrendar, qué le puede dar a Dios. No necesariamente tiene que ser dinero, pero todos estamos convidados a ofrendar. La humanidad entera está invitada a rogar como hicieron los corintios, Señor, déjame tener este privilegio. Es un privilegio participar en las cosas de Dios. Y yo veo hermanos que a veces trabajan de mala gana en los cargos, ¿no? No entendemos a veces qué es trabajar en la viña del Señor. Dios te ha dado un ministerio, te ha dado capacidades, te ha dado la oportunidad de trabajar en su causa. Y a veces la humanidad desprecia esos detalles de Dios. La humanidad cristiana, digo, ¿no? El pueblo de Dios.
A veces nos acostumbramos a las estructuras eclesiásticas que olvidamos que la adoración es el centro de nuestra dádiva. El tercer punto es que Dios quiere deleitarse en tu ofrendar. ¿Cuál es la calidad de lo que le estás dando a Dios? Estamos, porque también es para mí, ¿no? ¿Estamos tomando el tiempo de observar la ofrenda como estaba el principio en el antiguo Israel? ¿Estamos mirando el animalito? ¿Estamos entregando a Dios lo mejor de lo mejor? ¿O hacemos rápido eso de la ofrenda, saco el cálculo y mando y ya está, ¿no? Eso es para pensar. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en las ofrendas. Y finalmente el último punto que hablamos de esta historia es: si tu corazón, si mi corazón es egoísta, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero cuando uno ve el monto entero dice, el egoísmo. ¿Cómo eliminar el egoísmo? Mirar la cruz. Ver de que el cielo entregó en la persona de Jesús todo el mayor don que tenía el cielo. Y uno dice, ¿cómo no le voy a entregar a Dios? Que de hecho no es entregar, es devolver. Devolver a Dios todo lo que Él me ha dado. Ojalá que podamos pensar, ojalá que podamos meditar en esta historia, que Dios nos ayude a ser generosos aun cuando vengan los problemas, como esta viuda, como esta mujer pobre, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes en su vida de ofrenda a Dios. Oramos. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias por la historia de esta viuda. Cuántas lecciones que nos invita a pensar este mensaje. Gracias por tu palabra, porque ella nos ha hablado en esta noche. Queremos pedirte que nos perdones si de forma individual, como iglesia, como familia, hemos sido descuidados en la manera de ofrendar. Si hemos dejado de prestar atención a la hora de colocar lo que te pertenece en el alfolí. Ayúdanos a eliminar nuestro egoísmo del corazón. Ayúdanos a poder participar en la adoración, a ser parte de este privilegio que es trabajar para ti. Qué privilegiados somos, Dios, porque tú nos permites ser parte de este gran plan de esparcir el Evangelio por medio de nuestros recursos. Quiero pedirte por nuestra iglesia, Señor, que trabajes en sus familias. Si hay algún hermano que le hace falta trabajo, que puedas atender su necesidad, que puedas bendecir su familia y que también pueda ser parte de este privilegio de ofrendar, Señor. Bendice a cada hermano que está hoy aquí. Bendice sus recursos y gracias por ser tan dadivoso con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.